Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es revisar el análisis de potencia en corriente alterna. Vamos a revisar la potencia compleja, la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con eso directamente. Es muy temprano, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este caso? Bueno, primero vamos a tener en cuenta que la potencia se va a calcular tal como lo hacíamos antes, vale decir, como el producto por la corriente con unas ligeras diferencias. ¿Ya? En principio, si el circuito se analiza en el dominio fasorial, o si en realidad es un circuito, vamos a poner, si el circuito se analiza en el dominio fasorial, voy a encender la luz, no, después la enciendo. En el dominio fasorial, la potencia se puede calcular por medio de la siguiente expresión. La potencia compleja, esto es bien importante, así que lo voy a destacar en rojo. La potencia compleja se puede calcular por medio de la siguiente expresión. Por medio de la siguiente expresión. Vamos a ver obviamente un poco de teoría y al mismo tiempo con algunos ejemplos, porque me interesa bastante que podamos ir todo esto conectándolo con obviamente lo que vamos a realizar, ¿ya? La siguiente expresión. ¿Cuál va a ser la expresión? Va a ser directamente calcularla, va a ser calculada de la siguiente manera, miren. Así, este número que tenemos acá va a ser igual a la tensión por la corriente. Pero aquí hay algo muy importante, conjugado. Y acá les comento algo. Esta expresión que yo acabo de escribir es válida para cuando nosotros tenemos expresado a nuestros fasores usando por ejemplo, los valores eficaces o RMS. ¿Se acuerdan que vimos valores RMS, valores eficaces? Que yo les decía, por ejemplo, que en el caso de la tensión que nosotros tenemos en la red domiciliaria, tenemos 220 volts. RMS le decía yo. Pero que en realidad el valor máximo son como 311, más o menos aproximadamente. ¿Sí? Este es el valor máximo. Y este es el valor RMS. En realidad no hace falta ponerle ahí el RMS, ¿cierto? ¿Ya? Así que esto es válido, como les digo, para valores de tensión y corriente en valores RMS. BI expresados en valores RMS. En valores valores RMS o eficaces. Ambos son sinónimos. ¿Ya? Y si tuviéramos expresado el fasor de la tensión y de la corriente en valores máximos, se calcularía así. Como 1 medio por B por I conjugado. ¿Ya? Y esto sería para B e I, obviamente, en valores máximos, como les estaba comentando. Ahí. Ahí. Expresados en valores máximos. Valores máximos. Y ustedes yo creo que pueden más o menos ver por qué esa pequeña diferencia. Vamos a ver acá. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que en el caso de las señales senoidales teníamos una relación, ¿no? ¿Ya? Lo anterior se debe a que la diferencia entre ambas expresiones se debe a lo siguiente. La diferencia entre ambas expresiones se debe a lo siguiente, miren. A que, por ejemplo, el valor máximo
es igual a raíz de 2 por el valor de RMS. ¿Sí? Esto es válido para las señales senoidales. Lo vamos a poner acá también. Para las señales senoidales. Señales senoidales. Que son precisamente las que nosotros usamos en este dominio. ¿Ya? Y podemos ver entonces que si nosotros reemplazáramos, imagínense acá, si nosotros tuviéramos una señal, vamos a suponer que, a ver qué camino nos queda más simple. Ya, esto sería válido. Imagínense que si yo quisiera representar ahora, tengo por ejemplo la expresión siguiente, miren, tengo esa expresión, ¿cierto? Solamente para efectos de que quede más claro, vamos a indicar que estas son valores máximos ya. Valores máximos. Yo si quisiera representarla con valores RMS, lo que haría sería simplemente reemplazar, ¿cierto? Reemplazar esto. Así que nos quedaría entonces 1/2 por raíz de 2 por el valor RMS, en este caso la tensión, por raíz de 2 por el valor RMS de nuestra corriente, ¿cierto? Que sería en este caso complejo conjugado. Ustedes pueden ver que claramente se nos va a simplificar, ¿cierto? Porque nos va a quedar entonces 2 dividido en 2, se simplifican, y en definitiva, de hecho ni siquiera lo voy a anotar porque es muy bien evidente, ¿cierto? Ahí. Así que nos queda en definitiva que va a ser valor RMS. Ahí. ¿Sí? Entonces uno lo puede expresar de ambas maneras. Acá, si quieren, para que no haya dudas, lo vamos a anotar. Igual lo vamos a poner ahí como esos pequeños subíndices. RNS. RMS. Ahí. Ahí. Solamente para que no haya dudas en lo que estamos ocupando ya. Ahí, ahí sí. Ahí sí. Ya. Muy bien. Ahora, ¿en qué se mide esta potencia? Porque nos dicen que tenemos una nueva potencia compleja, ¿ya? La potencia compleja se va a medir en volt-ampere-hora. No, en volt-ampere. La potencia compleja se mide en volt-ampere. Creo que mi cerebro todavía está como inicializando. La potencia compleja se mide en volt-ampere. Volt-ampere. Esto se menciona volt-ampere simplemente. ¿Ya? Se mide en volt-ampere y claramente es un número complejo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Ahora vamos a ver que además de la potencia compleja, ¿cómo pasó eso? De la potencia compleja tenemos la potencia activa y la potencia reactiva, que vamos a ver ahora qué son, ¿ya? Adicionalmente, la parte real y la parte imaginaria, de la potencia compleja tienen una significancia, tienen un significado y son precisamente llamados de la siguiente manera, o son identificados de la siguiente forma, ¿ya? Y la parte imaginaria de la potencia compleja, tienen un significado. Tienen un significado y son llamadas aquí las vamos a escribir ya. Y son llamadas potencia activa y potencia reactiva. ¿Ya? Vamos a elegir un color para ellas. Verde va a ser. Potencia activa. Potencia activa. Por si acaso, esto es lo último que vamos a escribir y después vamos a pasar a simplemente resolver algunos problemas para ver cómo nos queda y obviamente qué es todo esto de la potencia activa, reactiva y la potencia compleja, ¿ya? Potencia activa. Corresponde
aquella potencia que efectivamente se utiliza para producir un trabajo. Potencia que efectivamente se usa para producir un trabajo. Por ejemplo, hacer rotar un motor, calentar, por ejemplo, algún horno, supongamos, ¿ya? Efectivamente se utiliza para producir un trabajo útil, por decirlo así. Que suena como extraño, ¿cierto? Utiliza para producir un trabajo. Va a ser medio redundante, pero lo voy a escribir acá entre paréntesis, ¿ya? Me disculpan ahí si suena medio extraño, ¿ya? Ya, tenemos entonces la potencia activa. ¿Cómo se va a calcular? Así. P va a ser igual a la parte real directamente de S, ¿ya? Que S la vamos a dejar ahí, ¿cierto? Fíjense bien que ahora estoy dibujando o escribí en realidad el P así como un número escalar simplemente. De hecho es un escalar, ¿ya? Porque forma parte en este caso del número complejo que sería nuestra S. Ya. Y se mide en watts. ¿Ya? Esa va a ser su unidad de medida. La potencia compleja va a ser la parte real, o sea, perdón, la potencia activa va a ser la parte real de la potencia compleja y se mide en watts. ¿Y cuáles son otras maneras de calcularla? Miren, también se puede calcular de la siguiente forma. Déjenme ver si esto lo podemos ver ahora o lo vemos después. A ver, sería la magnitud, sería P. No, de momento lo vamos a dejar así. De momento lo vamos a dejar así. Porque los otros conceptos que vamos a ver los quiero incorporar cuando ya más o menos dominemos lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Potencia reactiva ahora. Potencia reactiva va a ser la siguiente. Miren. Potencia reactiva va a corresponder a la potencia que vamos a usar en este caso. En realidad es una potencia que se concentra en el producir campos eléctricos, campos magnéticos, y finalmente es energía que se va a estar, por ejemplo, entregando a la carga y que en un semiciclo en el cual se entrega, ¿cierto? La carga la recibe y en el semiciclo siguiente la carga la devuelve. ¿Me entienden? Es como que, de una manera para verlo bien simple, imagínense que tenemos acá una generadora, una empresa que genera. Supongamos que esta empresa me manda a mí, estoy dibujándolo como de forma unilineal, ¿ya? Me manda a mí que este es el consumo, puede ser en industria, lo que sea, generador, me manda 100 unidades de energía, me las manda, ¿ya? El consumo en principio debería ocupar las 100, ¿cierto? Pero la realidad es que no va a ocupar las 100, va a ocupar, supongamos, 90 para, no sé, hacer funcionar su maquinaria, encender sus luces, para todo lo que pueda requerir, y el restante, los restantes 10 unidades de energía las va a devolver. Y uno puede decir, pero bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que le mandemos 100 si solamente ocupa 90 y nos devuelve 10? ¿Ya? Es poco práctico, es poco eficiente, porque esos 10 yo se los podría haber mandado quizá a otra industria, ¿cierto? Y además esto también podría ser incluso peor, podríamos tener que ocupar a 80 y 20 me los devolviera. ¿Ya? Entonces estaríamos haciendo un uso ineficiente de la energía que estamos enviando. Y además uno podría decir, pero bueno, igual me los devuelve, tampoco los pierdo. En realidad no es tan así, porque al momento de que uno está enviando energía a través de líneas de transmisión, solamente el hecho de que circule corriente por las líneas ya hace que se pierda energía. Se pierde energía por efecto Joule, debido a que las líneas se calientan, ¿cierto? Tenemos también que se producen campos magnéticos alrededor de las líneas, lo cual también son pérdidas, ¿ya? Y además, cualquier tipo de transformador que yo tenga, supongamos acá, entre medio, va a tener que estar dimensionado no para que pasen 80, sino que para que pasen 100 o más, ¿ya? Lo cual va a significar que la empresa que está generando, y que en la realidad es la empresa que transmite la que hace estos gastos, ¿ya? Pero estamos haciendo un ejemplo simplificado, ¿ya? Va a tener que incurrir mayores gastos, ¿ya? Eso es lo que sucede. ¿Por qué lo comento? Porque la realidad lo que tenemos es que tenemos, por ejemplo, acá las distribuidoras, tenemos las empresas que generan, y entre medio están las transmisoras, ya que son empresas que se dedican únicamente a eso. Pero como les digo, transimoras, transmisoras. Como les digo, lo que es importante acá es que alguien va a tener que gastar eso.
¿Ya? Alguien va a tener que gastar en finalmente poner transformadores de mayores niveles de potencia. Y también preocuparse también de las líneas que vamos a tener, ¿cierto? Hacer la mantención y todo eso. ¿Ya? Por eso es que es ineficiente que estemos mandando una cantidad de energía y que finalmente me devuelvan una parte. Yo quiero que la ocupen toda, si no, no me la pidan. ¿Ya? Esa es la idea. Y la potencia reactiva viene a mostrarnos qué tanta es esa energía que finalmente se está ocupando y que finalmente se devuelve a la empresa o sí, a quien genera finalmente. ¿Ya? ¿Se entiende esa idea de lo que acabo de comentar? Que enviamos 100, ocupamos por ejemplo 80, 90 y la restante cantidad de energía se devuelve a la empresa que me la envió. Lo cual obviamente es ineficiente, ¿ya? Y la potencia reactiva nos viene a decir esa potencia. ¿Cuál es esa potencia, cierto? Voy a dejar el dibujito por acá, después lo voy a eliminar, sí. Vamos a poner un dibujo mejor. Buscado en internet. Ya, corresponde a la potencia que no produce un trabajo efectivo. Un trabajo efectivo. De hecho, hay una imagen súper buena de eso. La voy a buscar para que así lo vean. Un trabajo efectivo, en realidad, y que eventualmente se devuelve a la fuente. Eventualmente se devuelve a la fuente. A la fuente. Lo cual, como les decía, obviamente hace que se incurra en gasto, porque transmitir potencia representa también, hay que tener en cuenta que se gasta en ello, ¿ya? En las líneas, en las pérdidas mismas que se tienen, ¿ya? No hay una transmisión perfecta, por decirlo así. ¿Cómo se va a calcular? Se va a calcular simplemente como la parte imaginaria de nuestra potencia compleja, ¿ya? Así que va a ser representada como Q, va a ser igual a la parte imaginaria de S, que lo tenemos por acá. Se mide, por si acaso, en la siguiente unidad, miren. Se mide en... Ay, no, ni siquiera le escribí el en. Se mide en volt-ampere reactivos. Volt-ampere reactivos. De hecho, lo vamos a escribir bien, ¿ya? De hecho, se escribe... Déjenme recordar la notación exacta. Se escribe así. ¿Ya? Que son volt-ampere reactivos. Ahí lo escribí al revés, ¿eh? Vamos a escribir al revés, para que tengamos la misma estructura que hay. En volt-ampere reactivos. Reactivos. ¿Ya? Y aquí voy a borrar este dibujo, voy a poner uno mejor, ¿ya? Así que era más que nada solamente para ejemplificar eso. No, borré un poquito la E. ¿Por qué le borré un poquito la E? Ahí sí. Ya. Volt-ampere reactivos, me comí la S, que sería simplemente var. Y se escribe así, ¿ya? Porque hay veces que uno lo ve escrito como var, ¿se fijan? Como var, ¿ya? Sin embargo, la forma correcta es así. No, perdón, me equivoqué. La forma correcta es así, es con minúscula, con minúscula. Aunque tampoco se parecía que fuera una mayúscula, pero para que lo hagamos correcto. Ahí. Esa es la forma correcta en que se escribe, ¿ya? Porque de verdad que uno lo encuentra de todas las formas que les acabo de mencionar. Con mayúscula, una con minúscula, otra con mayúscula. Ahí está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Miren, acá se los voy a mostrar. En realidad es una imagen. Una imagen que nos ayuda para ejemplificar eso. Esta imagen a mí no me gustaba, pero saben que al final después me di cuenta que era práctica, funcionaba, se entendía la idea, así que finalmente eso es lo importante, ¿no? Aunque estoy buscando una imagen que tenga mejor calidad. ¿Por qué no tienen mejor calidad? Ya, esta igual no sirve. Sí, esta no sirve igual. Vamos a copiarla nomás, la imagen nomás. ¿Qué opinan de esta imagen? Y de hecho dice electricidad explicando así no hay hombre que suspenda. Miren. Miren ustedes, ¿eh?
Vamos a mover esto para acá. Ahí. ¿Se entiende un poquito mejor con ese ejemplo? Vamos a poner la pregunta de nuevo. Muy bien, muy bien. Ahora entonces vamos a resolver un problema, porque ya más o menos lo básico ya lo manejamos. Ahora yo creo que nos falta ir directamente a lo práctico, de cómo vamos a resolver. Déjenme buscar por acá un ejercicio y lo resolvemos. Tenemos entonces un ejercicio, busquemos algo de prueba. Algo de una prueba. Vamos a buscar uno más simple, ¿sí? En principio. Ejercicios. Acá tenemos uno. Miren qué bien. Este ejercicio está muy bueno. Vamos a copiarlo tal cual. Ya. De hecho, creo que voy a recortar la imagen. Vamos a dejar esta por acá. Vamos a dejarla ahí. Y vamos a resolver un ejercicio, ¿ya? Ejercicio. De hecho, un ejemplo. Vamos a dejar acá. Y me conviene copiar la imagen completa, ¿eh? Eso voy a hacer. Acá. Vamos a partir con un ejemplo relativamente simple, ¿ya? Y después, obviamente, como siempre, vamos progresando ahí a problemas de un mayor nivel. Ya. Ups, se me perdió el chat. Ahí está el chat. Esto lo quitamos porque ahora voy a pegar completo lo que recorté. Ahí está, miren. Ahí. Ahí. ¿Cómo está de tamaño? Ahí un poquito más. Por ahí me parece razonable. Sí, sí, ahí está razonable. Ya. Entonces, fíjense que acá nos piden varias cosas. Nos piden primero, para el circuito de la siguiente figura, calcule la potencia compleja entregada por la fuente de tensión, las potencias activas absorbidas por los elementos pasivos, las potencias reactivas absorbidas por los elementos pasivos y la potencia aparente. Sin embargo, este está pendiente. Este todavía no lo hemos visto. Pendiente. ¿Ya? Porque vamos a ver la potencia aparente y el factor de potencia, lo vamos a ver en la siguiente, ¿ya? La siguiente clase. Nosotros vamos progresivamente. Así que los que vamos a resolver son A, B y C. ¿Ya? Solución. Vamos a resolver el circuito que tenemos por acá. 1, 2. De hecho, tenemos varias alternativas. No, aquí vamos a ocupar malla en principio, ya que tenemos marcadas las corrientes. Igual podemos calcular con nodos. Para las clases siguientes vamos también a resolver con nodos, ¿ya? Entonces, vamos a resolver nuestro circuito y les voy a mostrar algo que no les había mostrado. ¿Les parece? ¿Les interesa conocer algo nuevo? Algo nuevo, pero no respecto a lo que estamos viendo, sino que sobre mallas. ¿Qué opinan? Vamos a ver algo nuevo, miren. Hay una forma en que yo puedo sacar las ecuaciones directamente, sin hacer la LKB, cuando tengo determinadas condiciones. ¿Cuándo puedo hacer esto que les voy a mostrar? Cuando tengo únicamente impedancias y fuentes de tensión, o en el caso que teníamos en los problemas anteriores, de la primera parte del curso, cuando tenemos solo resistencias y fuentes de tensión, podemos hacer esto, miren. Miren lo que voy a hacer, voy a sacar las ecuaciones directo y les voy a mostrar cómo lo hago, ¿ya? La ecuación, por ejemplo, que tengo acá, va a ser esta. Va a ser 3 menos J2. En el momento les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo, ¿ya? Por I1, y voy a tener acá más J2 por I2, y eso va a ser igual a 220 con ángulo 0. Y la otra ecuación es la siguiente, miren. Le voy a dar la ecuación de acá ahora. Vamos a ver en un momento cómo lo estoy haciendo, ¿ya? Vamos a tener... déjenme pensar ya. J2 por I1. Y vamos a tener que esto va a ser... va a ser 2 más... No, 2 menos J1. Ahí está. Por I2. Podría haberlo llevado directamente a la matriz, ¿cierto?
y tenemos la ecuación. Esas son las dos ecuaciones del sistema, del circuito en realidad. ¿Cómo lo hice? De la siguiente forma. Quizás algunos ya lo ven. Y obviamente da lo mismo. Mire, fíjense que si yo hiciera la LKB acá, ¿qué es lo que obtengo? Tendría menos 220, ¿cierto? Voy a anotarlo acá abajo mejor, porque después así lo puedo dejar también. Menos 220 con ángulo 0. Tendría más 3 por y 1, ¿cierto? Para que veamos que sí que está correcto. Y acá más, menos, recuerden que el menos forma parte de esa impedancia, J2, por la corriente de la malla que es I1 menos la otra corriente que es I2. I1 menos I2. Y eso igual a 0. Ustedes pueden ver que al momento de despejarlo nos queda exactamente así, ¿cierto? Al ordenar todo, nos queda como le escribí acá. Pero ¿cómo lo hice directo? Lo que hice fue lo siguiente, miren. Yo tomé todas las impedancias que tenemos en la malla, por ejemplo acá, miren, todas las impedancias que tenemos en esta malla, esas dos, y las sumé. Sumé el 3, sumé el menos J2, y me quedó entonces 3 menos J2, lo que está acá. ¿Sí? Ese término. Ese término. Y lo multipliqué por la corriente de la malla. Luego dije, ¿qué impedancias comparto con otras mallas? Vi que solamente comparto esta impedancia con la malla 2. ¿Cierto? Es lo único que comparto con otra malla. Y tomé ese valor, pero negativo. Le cambié el signo. Y lo puse como más J2. Y lo multipliqué por la corriente con la cual comparto ese elemento. I2. Luego, como tengo una fuente de tensión, tomé esa fuente y dije, ¿esta fuente está aportando al sentido del flujo de la corriente o está en contra del sentido del flujo? Y aquí uno puede como tener la duda, pero ¿qué significa aportar? Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, una fuente que está con esta referencia, lo que trata de hacer es hacer circular una corriente en ese sentido, ¿cierto? En este caso, que salga por el positivo. Es lo que intenta ella, que lo consiga otra cosa, ¿cierto? Entonces, como vemos, ella estaría aportando al sentido de giro de nuestra malla o al sentido de nuestra corriente. Por tanto, nos queda acá positivo. Repito, ¿qué hicimos? Dije yo, voy a sumar las impedancias de la malla y las voy a multiplicar por la corriente de la malla. Tenemos el primer término. Después me fijé en qué compartía con otras mallas. Compartía este menos J2 con la malla 2, ¿cierto? Así que tomé el valor, pero negativo, o sea, cambiando el signo en realidad, y multiplicado por esa corriente con la cual comparto. Y después me fijé en lo que pasaba con mi fuente de tensión. Obviamente esto es muy válido cuando tenemos fuentes independientes. Cuando hay fuentes dependientes no es tan simple, ¿ya? A pesar que igual se puede hacer, pero ahí no lo recomiendo tanto. Y vemos que lo que intenta hacer esta fuente es que la corriente circule en ese sentido, que va justamente en línea con la I1. Por tanto, nos va a quedar, digo, positiva. Para el otro caso, fíjense bien que hice algo muy parecido. Me fijé primero, ¿qué comparto, por ejemplo, con la malla 1? Comparto esa impedancia, ¿cierto? Pero le cambio el signo y la multiplico por esa corriente. Me quedó así. Después sumé todas las impedancias y las multipliqué por I2. Sumé el 2 más el J1 menos el J2, me quedó entonces 2 menos J1. Y eso lo multipliqué por la corriente de la malla. Como no tengo ninguna fuente en esta malla, igualé a 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso que expliqué? Esa es la forma rápida en que se pueden sacar las ecuaciones usando mallas. Pero recuerden, es recomendable cuando tenemos solamente fuentes de tensión, idealmente independientes, e impedancias, o resistores, si estuviéramos en la primera parte del curso. Si les parece muy extraño o no se entiende, no se preocupen, se puede seguir realizando como lo hemos hecho hasta ahora. Pero como ustedes pueden ver, en sí es una forma increíblemente rápida de resolver. O sea, podría haber yo pasado directo al sistema. Incluso podría haber llenado el sistema de la calculadora y resuelvo el circuito. O sea, muy, muy rápido. ¿Ya? Así que vamos a dejar expresado aquí también cómo sería esta expresión, obviamente partiendo desde cero, aplicando la LKB. Esto obviamente ya es como un nivel un poco más avanzado, pero se los comento para que, si les llama la atención, lo puedan tomar en cuenta. Ya, aquí sería entonces, si pusiéramos la LKB, sería menos J2 por la I2 menos I1, ¿cierto? I2 menos I1 más 2 por la I2 y más J1 por la I2, ¿cierto? Y eso igual a 0. Ustedes pueden después ordenar todo y llegamos en definitiva a esta expresión que está por acá. Sería la ecuación 2. Ahí. Y las vamos a dejar identificadas. Las vamos a poner en verde. En verde vamos a poner. Ahí.
En verde, esta va a ser la ecuación 2. Y la otra va a ser la ecuación 1. Ahí. Ya. Entonces, ahora vamos a resolver. Por si acaso les comento algo que me di cuenta el día de ayer, que parece que estaba caída la página de la calculadora online. Vamos a ver si ahora está disponible ya. La tengo por acá también. Vamos a ver, porque se los digo por si acaso la piensan ocupar después en la prueba, para que tengan también descargada la otra calculadora. Recuerden que es solamente un zip. De hecho, si un zip, uno entra a la página, descarga, descomprime y ejecuta el bti.exe. Ya no hay que instalar nada, porque de repente uno no quiere instalar cosas. Es totalmente válido, ¿cierto? Porque lo vamos a obligar a instalar algo en un curso, no corresponde. Uno quiere mantener su sistema. ¿Está avanzando o no está avanzando? Parece que no. ¿Ya? Pero estaba caída y parece que todavía está. Como primera vez que veo que está caída de plano. ¿Sí? Otra vez no me cargaba a mí, que es diferente. ¿Ya? Así que por eso les recomiendo también descargarlo. Recuerden que está en el aula publicado la versión que yo ocupo acá. Por lo general llega, ustedes cuando la abren aparece con otro skin, un skin súper raro. Aparece como un skin así, creo que, a ver, ¿cuál es? ¿Este? ¿Cuál? ¿La versión descargable o la versión online? Pablo. Ah, la descargable. Qué raro. Qué raro que te diga eso. Si no, de todas maneras, mándame un mail y lo puedo checar con más detalle. Y para Mac, la verdad es que estábamos ocupando la versión online. Pero ya, para Mac lo que nos convendría sería usar Octave, miren. Lo que pasa es que Octave es una plataforma online que nos permite resolver, pero voy a buscar otra alternativa, ¿ya? Porque lo que pasa es que de repente no es la más cómoda. Porque en Octave, lo que pasa es que Octave trabaja con números complejos, pero no trabaja con la forma polar. Entonces, eso quiere decir que cada vez que yo pongo un número en forma polar, tengo que convertirlo a mano. Entonces, es poco práctico, la verdad. Así que voy a buscar otra alternativa, ¿ya? Y vamos a cerrar acá. Bueno, de hecho, voy a cambiarle el skin. Porque ese skin es súper raro, eso no existe siquiera. El skin original, al que me gusta a mí, por ejemplo, es este. Lo encuentro un poco más elegante. De hecho, siempre quise comprar esta, pero nunca la encontré. Y nunca me gustó esta, la verdad. El de la Titanium. Me encuentro como raro, pero la ocupo igual. No hay que discriminarla, ¿cierto? Ya, entonces vamos a formar el sistema y vamos a resolver. Sí. Y vamos a buscar una alternativa para Mac, porque nos funcionaba bastante bien el tema este de usar la versión online, pero ahora como está caída, ahí, la idea es que puedan tener algo que les sirva para ello. Y si no, obviamente sería la opción que les comento yo, que hay que convertir a mano, realmente que es poco práctica, pero funciona, resuelve. Ahí. Ya, entonces vamos a separar un poquito acá, vamos a separar y vamos a resolver. Nos va a quedar 3 menos J2, nos va a quedar J2, nos va a quedar acá 220 con ángulo 0. Recuerden que eso es un número real. Yo le pongo el ángulo para que ustedes no olviden de que es un fasor y que tiene, por tanto, una frecuencia asociada. ¿Ya? Que nosotros no la conozcamos no implica que no la tenga, ¿cierto? Porque como pueden ver ustedes acá, esto está en el dominio de la fase, pero no sabemos a qué frecuencia se calcularon las impedancias. Simplemente resolvemos así y no hay problema, de hecho. J2 y 2 menos J1. Y vamos a poner el I1, vamos a poner el I2, y aquí tenemos el 0. Ahí, ya, resolvemos ahora. Ponemos second, 3 menos J2, ahí. Ponemos coma, ponemos el J2, no se olviden que nosotros podemos agregar acá. Me refiero que podemos agregar ahí el I que corresponde a la unidad imaginaria. 2J, le ponemos coma, 2 menos, con la resta, no se olviden que cuando restamos tenemos que usar eso, porque si no me lo multiplicaría. ¿Ya? Ahí ponemos entonces J. Puedo poner el 1 si quiero o no, pero en realidad basta con poner el J. Vamos a guardar ahora la variable A. Guardamos en la variable A. Nos quedó ahí, ¿cierto? Revisamos que esté todo bien. 3 menos J2, 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 2 menos J. ¿Sí? Después lo convirtió a forma polar porque la tengo configurada así. Y agregamos ahora el B. B. Por ahí está el B.
Creo que mi cerebro está inicializando ya. Como que la idea es estar un poquito mejor conectada. Ya, 220, C con ángulo 0, y nos faltó acá poner el 0. Enter. Ya, ahí está agregado. Como pueden ver, lo dejó directamente como un número real solamente, ¿cierto? No hay problema. Resolvemos ahora con a a la menos 1, a a la menos 1, premultiplicando el b. Y ahí nos queda. ¿Ya? Tenemos entonces los resultados, es 46,28 con ángulo de 14,62. Lo vamos a anotar por acá. Lo anotamos por acá. 46,28 con ángulo de 14,62. Eso serían amperes. La otra corriente va a ser I2, ¿cierto? Igual a 41,39 con ángulo de 48, no, menos 48,81. Menos 48,81. Ahí. Menos 48,81. Siempre, como les decía, uso... Ah, ya. A ver, ¿por qué no tomé el J2 en la malla 2? Ah, ya, muy bien. Ya, entonces tenemos ese. Y con eso ya podemos resolver. Fíjense bien que tenemos las corrientes y podemos calcular cualquier cosa. Vamos a calcular nosotros los puntos A, B y C, la potencia compleja entregada por la fuente de tensión. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque en realidad es bien importante recordar cómo calculamos las potencias entregadas. Las potencias entregadas nosotros las calculamos usando referencia activa, ¿ya? Eso es muy importante. Y las absorbidas usando referencia pasiva. Esa es toda la diferencia. Así que vamos a proceder a hacer eso. Vamos a calcular la potencia compleja. Ya, vamos a escribir acá A. Calculamos la potencia compleja entregada por la fuente. La potencia compleja entregada por la fuente. Por la fuente. ¿Cierto? Donde para ello usamos referencia pasiva. Suena como raro, ¿ya? Vamos a poner punto y coma. O sea, punto simplemente. Para ello usamos referencia activa. Eso es muy importante. Usamos referencia activa. Y lo voy a poner en rojo para que ustedes lo asocien. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculamos? Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Vamos a tener acá nuestro S, le vamos a poner como S de la fuente, eso significa esa F, y va a ser igual a el voltaje de la fuente por la corriente de la fuente conjugada, ¿cierto? ¿Cuál sería el voltaje de la fuente? El voltaje de la fuente está dado, eso en realidad no tenemos mucho problema, ¿cierto? Sería simplemente el voltaje que está ahí. Vamos a ponerle acá BF, ahí, ¿ya? BF va a ser 220 volts. 220 volts con ángulo 0, ¿cierto? Por el complejo conjugado de la corriente que vamos a tener nosotros acá en la fuente. ¿Cuál sería? Usando referencia activa. Quiero que ustedes me lo escriban en el chat. ¿Cuál sería la corriente IF según lo que nosotros tenemos en el circuito? ¿A qué sería igual? Fíjense que la clave está acá. Esa es la clave. Referencia activa. ¿Se acuerdan cómo es la referencia activa? Ya, ven, tienen que recordarla, miren, es así. La vamos a poner acá. Recuerden que referencia activa, tenemos B, tenemos I, la I tiene que salir por el positivo. Referencia pasiva, la corriente entra por el positivo. Si quieren recuerdan una. Yo personalmente recuerdo siempre la potencia pasiva, porque digo, perdón, la referencia activa, pasiva. Referencia pasiva porque digo, la corriente entra por el positivo. Y la referencia activa es lo contrario. ¿Ya? Así que tenemos eso. Esto sería referencia activa. Claro, sería entonces efectivamente el I1. ¿Sí? Y la referencia pasiva la vamos a dejar por acá también. La vamos a poner en verde. Vamos a ponerla en verde. ¿Qué pasó con mi rectángulo? Vamos a mejorar mi rectángulo. Vamos a mejorar mi rectángulo. Ahí está. Referencia pasiva
la corriente entra por el positivo. Así de simple. Y esto, por si acaso, es mucho más profundo que simplemente eso, sino que vemos que representa un supuesto en sí mismo, ¿cierto? Estamos, en este caso, hacer eso significa suponer que va a estar entregando energía. Si el resultado es positivo, para el caso, por ejemplo, nosotros quisiéramos calcular, tendríamos que efectivamente estaría entregando. Si no, estaría absorbiendo. ¿Ya? A pesar que aquí como que no es tan simple verlo. ¿Ya? Ya, entonces, como bien me decían, ¿cierto? La IF sería esta. Sería justamente nuestra I1, que la tenemos calculada, así que qué mejor, ¿cierto? IF va a ser I1. Le ponemos I1 simplemente. Y podemos resolver. Ahí sí. ¿Cuánto nos da? Vamos a ver. Vamos a ver. La calculadora está escondida por acá. I1, ahí está I1. Vamos a resolver, vamos a poner 220. Lo voy a poner tal cual, a pesar que sea 0 y podría poner simplemente 220 ya. Porque podría ser el caso que ustedes después tuvieran que calcular alguna tensión, que tuviera un ángulo diferente y les podría entrar la duda. Ya, y aquí vamos a tener, ¿cierto? No nos olvidemos que es el complejo conjugado. Ahí, no nos olvidemos, me está olvidando yo. Y aquí vamos a poner entonces el 46,28 con ángulo de, y aquí nosotros podríamos hacer el conjugado manualmente, le podríamos poner nosotros el menos 14,62. Recuerden que el complejo conjugado le cambia el signo a nuestro ángulo, así que está representado el número en forma polar. Y calculamos, y nos dio ahí. O también podríamos hacer lo siguiente, miren esto, que es menos práctico para estos casos, sin embargo es válido. Es hacer esto, miren. Escribir, bueno, en realidad presionar alfa 2 veces para dejarlo enclavado y uno pone acá C-O-N-J. ¿Dónde está la N? Ya no la encontré, ahí está la N. Y la J está por allá. ¿Ven? Por eso que no lo recomiendo, porque si les pasa como a mí, se les van a perder las letras y es más lento. Y eso lo hace automático, ¿se fijan? Calcula el complejo conjugado. Pero en realidad me demoro mucho menos en cambiar yo el signo, ¿cierto? Así que en definitiva nos da eso mismo. Nos da que va a ser 10.181. Vamos a ponerle coma 6 igual, no perdemos nada. Con ángulo de menos 14,62. 62. Ahí sí. Recuerden, volt-ampere, porque estamos trabajando con esta potencia que es una potencia compleja. ¿Sí? Ya, ahí hemos calculado la potencia compleja que estaría entregando la fuente que tenemos en el circuito. Completamos A, muy bien. ¿Ya? Ahora nos queda entonces calcular las potencias activas absorbidas por los elementos pasivos. Claro, en el caso que tenemos el número representado en forma polar, solamente nos cambia el signo del ángulo. Y eso es fácilmente comprobable, miren. Vamos a poner acá una nube, algo así. Mis nubes como que no parecen nubes, pero vamos a suponer que es una nube. Ustedes tienen imaginación, así que no hay problema. Recordatorio. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo comprobar? Fácilmente de esta manera, miren. Lo voy a dibujar, esto lo voy a borrar después probablemente. Ya lo vamos a dejar ahí. Imaginemos que tenemos el siguiente número. Un número bien simple. Tenemos un número que va a ser ese número. Vamos a decir que sea un Z. Va a ser simplemente el 1 más J1. Nada más que eso. Z es igual a 1 más J1. Más J1. ¿Ya? Ese número también se podría representar como, sería 2 a la raíz de 2. Raíz de 2 con ángulo de 45 grados, ¿cierto? Ahí. También se podría representar así. 1 con 41, 42, no sé cuánto. Ya. Si nosotros calculáramos el complejo conjugado, nos quedaría así. Nos quedaría 1 menos J1. Recuerden cambiar el signo, sí que está representado en este caso en forma rectangular, en nuestra parte imaginaria. Y si está representado en forma polar, sería esto, pero cambiándole el signo al ángulo. Y pueden ver ustedes que en realidad va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Ahí lo pueden ver. Ya, muy derecho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está. ¿Sí? ¿Se fijan que se corresponde? Bueno, si lo dibujara bien yo, sí se correspondería, pero... Ahí. Es equivalente. Ahí. Ahí, menos 1. ¿Ya? En el caso de forma rectangular le cambiamos el signo a la parte imaginaria y en el caso de forma polar le cambiamos el signo al ángulo. Y se corresponde. Ya. Entonces con eso ahora vamos a calcular
las potencias activas las potencias activas y reactivas absorbidas por los elementos pasivos. Muy bien. Y aquí viene un punto clave, viene un punto muy clave. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de una forma un tanto más simple, miren. Vamos a fijarnos en esto. La potencia va a ser igual a lo siguiente. Igual a la parte real de Z por I conjugado. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque en realidad, y por ejemplo para este caso, vamos a tener el Q, que va a ser igual a la parte imaginaria de Z por I conjugado. Ese I, por si acaso, es la corriente que lo circula en definitiva. Déjenme ver si puedo seleccionar esto. Vamos a ver también por qué puedo hacer eso. Aunque esto nosotros igual lo vimos pero de una manera que obviamente no teníamos números complejos. ¿Ya? Vamos a dejar esto por acá. Lo vamos a dejar por acá y vamos a comprobar. Miren, tenemos que S es igual a B por I conjugado, ¿cierto? B por I conjugado. Eso es válido para un elemento. O sea, yo podría calcular la tensión, por ejemplo, que tengo, supongamos en él, calculo la tensión, la corriente, uso referencia pasiva y todo bien. Sin embargo, como la ley de Ohm también se cumple con las impedancias, ¿ya? Tendríamos esto. Tendríamos que el voltaje es igual a lo siguiente. El voltaje es igual a Z por I. Esto es simplemente una expresión de la ley de Ohm, ¿cierto? Podría entonces reemplazar. Y miren cómo me va a quedar. Me va a quedar S igual a Z por I conjugado. ¿Y se acuerdan qué es lo que era esto? De hecho, ahí me faltó algo, ahora que lo pienso. Sí, lo escribí mal. Lo escribí mal, así que vamos a omitir eso. Pero ahora sí, vamos a ver que esto que tenemos acá es igual a lo siguiente. Ahí. Estaba diciendo que mi cerebro había despertado y no había despertado nada. Ahí está. Es igual a eso. Según nosotros vimos en el repaso de números complejos, esta expresión iba a ser clave, ¿cierto? Un número complejo por su complejo conjugado era igual a la magnitud al cuadrado. No esto. Esto lo eliminamos. No lo vieron ustedes. ¿Ya? Y esa expresión vamos a usar para el S. Sin embargo, como nosotros queremos calcular la parte real, ¿cierto? La parte real la vamos a calcular así. La parte real de ese mismo número que está ahí. De Z por la magnitud de la corriente al cuadrado. ¿Ya? Y para el caso de la parte imaginaria, o perdón, para el caso de la potencia reactiva, que es la parte imaginaria, hacemos simplemente esto. ¿Ya? Y con eso podemos calcular. Ya, tiene que podría borrarlo. Ahí. Y eso vamos a usar. ¿Se entiende lo que acabo de comentar? ¿Cómo podemos calcular, cierto, nuestras potencias? Nuestra potencia en el caso de los elementos pasivos. ¿Ya? Debido a que tenemos que la ley de Ohm se cumple, esta es la ley de Ohm, no se olviden de ella, solamente que expresada en estos casos, lo reemplazamos acá, ¿ya? Y nos queda así. ¿Ya? Si alguien por algún motivo no se ha conectado mucho con las clases anteriores, no se acuerda del repaso de números complejos o no lo ha visto, por favor revíselo. ¿Ya? Y si alguien está viendo el video ahora, bueno, supongo que ya vio los anteriores. Y si no, tiene que verlo. Así que vamos a calcular, ¿ya? Vamos a calcular las potencias absorbidas por los elementos. Tenemos solamente 4, pero acá hay una clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y lo vamos a comprobar también. Vamos a calcular primero la potencia que estaría consumiendo él. Así que su potencia va a ser ¿cómo? Va a ser potencia, le vamos a poner de 3 ohm para indicar que es la potencia que está absorbiendo él. Va a ser igual a la parte real de Z, que Z sería simplemente 3, ¿cierto? Por la magnitud de la corriente que lo circula al cuadrado. ¿Cómo nos queda eso? Nos queda así. Nos queda así. Va a ser la parte real, o debería haberlo hecho en azul. Ya. Por Z, que es 3, ¿cierto? Acá tenemos la corriente. ¿Qué corriente lo circula él? Y fíjense bien que da lo mismo el sentido. O sea, podría tomar el menos I1, podría tomar el más I1, va a dar lo mismo. Precisamente I1. Efectivamente, ¿cierto? Al cuadrado. Y con eso nosotros podemos obtener entonces la potencia que él estaría consumiendo. Me lo voy a llevar para acá. Esto, como les decía, lo quería escribir en azul, pero bueno, lo voy a corregir. Ya, ahí tenemos una. Vamos a expresar las demás y después vamos a calcular todo junto, ¿ya?
Vamos a tener acá la parte real de Z al cuadrado, ¿cierto? Que para nuestro caso sería simplemente así. Ahí, ya, y esto lo borro. Vamos a ver para los demás elementos. Vamos a ver para los demás elementos cómo nos queda. Para los demás elementos vamos a tener, las vamos a escribir todas acá y las vamos a mover, ¿ya? Para él, por ejemplo, sería la potencia activa de él, va a ser la parte real del siguiente número. Y aquí ustedes yo creo que van a poder notar algo. Quiero que lo piensen. Tenemos cierto que el Z es S simplemente, ¿cierto? Tenemos que la corriente que lo va a circular ahora es muy importante. Va a ser la I1 menos la I2 o la I2 menos la I1. Cualquiera de las dos sirve, ¿sí? Así que va a ser I1 menos I2 o I2 menos I1, ¿cierto? Pero al cuadrado. Muy importante, aquí lo que calculamos es la magnitud. Eso es lo que nosotros buscamos. O sea, quiere decir que tenemos que restar las corrientes, calcular la magnitud, elevarla al cuadrado y eso multiplicarlo. Sin embargo, ¿cómo va a ser este número? ¿Va a ser un número que va a ser, por ejemplo, real? ¿O va a ser un número que va a ser imaginario puro? ¿Cómo lo ven ustedes? Mientras yo escribo el siguiente. Claro, no va a tener parte real. No va a tener parte real, ¿cierto? Esto ni siquiera tenemos que calcularlo, así que va a ser 0. ¿Por qué? Porque nos va a quedar acá, va a quedar una constante, un número real, multiplicado por ese complejo que es puramente imaginario, ¿cierto? Así que no nos va a quedar parte real. Por eso es 0. Para el otro caso, vamos a ver que tenemos ahí el P de nuestro resistor de 2, que va a ser igual a la parte real de el mismo valor que tenemos acá, la impedancia, ¿cierto? No se olviden, por la corriente que lo circula, que va a ser I2, ¿cierto? I2 al cuadrado, su magnitud en específico. Eso sí se puede calcular, que va a tener un valor distinto de 0. Veamos para el caso de él. Y aquí vemos que sucede exactamente lo mismo. Vamos a tener que va a ser la parte real de J1 por la I2 en este caso, ¿cierto? Que estaría circulando al cuadrado. No se olvide que eso es la magnitud, ¿ya? No es el número completo. Y estamos listos para calcular. Estamos listos para calcular. Eso también, como les estaba adelantando, va a ser 0, ¿ya? Ahí tenemos todos nuestros números. Ahí, y vamos a calcular. Esto de acá también es 0 por si acaso, ¿ya? Vamos a calcular el P2 y vamos a calcular el P de 3 ohm. Lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces tenemos la corriente, ahí está la corriente. Ahí están. Calculamos. Calculamos. Tenemos entonces, primero para la potencia que está absorbiendo el resistor de 3 ohm, ¿cierto? Va a ser, voy a calcular 3 por la magnitud del I1 al cuadrado. Obviamente la parte real la podemos ver directamente ahí. Va a ser la magnitud de I1 solamente esta parte. Solamente eso, ¿cierto? Vale decir 46,28. Y vemos que nos queda. Nos queda 6.425,5, lo vamos a dejar, ¿ya? 6.425,5. Y estos son watts. 425,5 watts. ¿Por qué no calculé la parte real? Porque en realidad es un número complejo. O sea, perdón, en realidad es un número que me va a dar solamente parte real. Si yo lo quisiera hacer acá en la calculadora, por si acaso se puede escribir así. Todo esto, miren. Uno puede escribir directamente real, así, como real. En realidad porque está en inglés. Así, si le pone la E, ¿cierto? Y así. Miren lo que les voy a mostrar acá. Mientras busco la L. Paréntesis, no, esto no. Paréntesis ahora sí. Y miren lo que voy a hacer. Esto lo voy a borrar porque en realidad lo que quiero es comprobar que efectivamente calcula la parte real. Supongamos que tenemos un 2 más J6. Miren lo que va a entregar. Simplemente la parte real, ¿ya? Si es que uno lo quisiera hacer. Para este caso obviamente no es necesario porque en realidad sabíamos que no iba a quedar solamente un número real, que lo tenemos anotado ahí. ¿Ya? Ahora, calculamos el otro número que tenemos acá, el valor de la potencia absorbida por nuestro resistor de 2 ohm, que sería este. Hacemos algo muy parecido, voy a tomar la expresión que tenía arriba, ahí, pero voy a cambiar la impedancia y cambiar obviamente la corriente, porque ahora estamos trabajando con la I2. Y la I2 tenemos que es 41,39 su magnitud. 41,39.
41,39. Y nos queda así. Nos queda 3.426,3, lo vamos a dejar. 3.426,3 watts. Y en otros casos, lógicamente, nos queda directamente 0. Lo pueden comprobar. De hecho, podemos comprobar acá si ustedes lo quieren. Vamos a poner para el caso del último término, ¿cierto? Esa potencia absorbida por el resistor de, perdón, por el inductor de un J o de J1. Le ponemos acá. Ustedes pueden ver que efectivamente nos va a quedar eso. Sí, porque todo lo demás es lo mismo. Nos queda un número que solamente tiene parte imaginaria. ¿Ya? Eso es J por 1713,13. Le podría poner acá la función real. Claro, los elementos pasivos son resistores e impedancia, en este caso inductores, capacitores, porque ellos solamente van a ser capaces de consumir esa energía, ¿ya? Pero no van a crearla. Y también nosotros podríamos decir que las fuentes dependientes se comportan como elementos pasivos, dado que si no hay fuentes independientes, no van a tener ellos una tensión o una corriente, ¿ya? Porque en realidad lo que hacen es modelar estas fuentes dependientes a elementos que efectivamente son pasivos. A ver, ¿por qué el P menos J2 es...? Ah, ya, por lo siguiente, mira, porque este número que está acá, eso que va a quedar ahí va a ser un fasor, ¿cierto? I1 menos I2. Sin embargo, aquí calculamos la parte, perdón, calculamos la magnitud, y la magnitud va a ser siempre un real. La magnitud es un número así. Como va a ser un real elevado al cuadrado, nos va a quedar solamente un número real, multiplicado por un número imaginario puro, ¿cierto? Lo pueden comprobar directamente. Aquí yo escribí uno. Fíjense lo que pasa si yo escribo real, para que calcule la parte real. Esto es lo mismo que en el otro caso, que en el caso del capacitor, ¿cierto? De menos J2. Estoy buscando la R, ¿ven? Si me pierden las letras a mí. ¿Dónde está la R? Ahí está. Ahí. Ahí. Y la L por acá. Ahí. Y nos vamos al final con second a la derecha. Y nos queda así. Claro. La magnitud es precisamente eso. Si la calculábamos manualmente, es igual a esto. Por ejemplo, supongamos que fuera la magnitud de z, sería igual a x cuadrado más y cuadrado. Por tanto, siempre nos queda un número en este caso que es real. ¿Ya? Así la calculábamos. Entonces, con eso ya tenemos nuestras potencias activas. Nos queda calcular únicamente las potencias reactivas. Y ahora ustedes pueden suponer que, de hecho, solamente hay dos elementos que van a tener o que van a absorber potencia reactiva. Solamente ellos. ¿Ya? Y esto es algo importante que nosotros ya vamos a reforzar en las clases siguientes, que simplemente los resistores van a absorber potencia activa y simplemente los inductores y capacitores absorben potencia reactiva. Entonces, para calcular esas potencias, vamos a tener lo siguiente. Va a ser, por ejemplo, Q de menos J2, que está ahí, va a ser igual a la parte imaginaria del Z, que sería menos J2, por la corriente que lo circula, ¿cierto? Pero su magnitud, que en este caso va a ser I1 menos I2 o I2 menos I1, nos da lo mismo de hecho el sentido, porque la magnitud no va a cambiar, elevado al cuadrado. Y para el caso de este elemento, es muy parecido, ¿cierto? Va a ser J1, o sea, la potencia reactiva va a ser igual a la parte imaginaria de J1, que es la impedancia, por la corriente que lo circula, que en este caso es simplemente I2 al cuadrado. Recuerden que esto es la magnitud, ¿ya? Con eso podemos calcular. Y para los otros elementos, para los resistores, tenemos que simplemente va a ser 0. ¿Ya? Lo pueden comprobar ustedes que va a quedar únicamente con parte real y por tanto no nos va a dar un valor que sea distinto de 0. De hecho, lo primero que vamos a escribir son las potencias de los otros dos elementos, ¿ya? Antes de calcular acá. Así que nos queda entonces que Q del resistor de 2 ohm es de 2, ¿cierto? Sí. Y Q del resistor de 3 ohm va a ser simplemente 0. Y para los siguientes calculamos. Ahí. Y mucho cuidado con esto, porque un error muy común es que resten las magnitudes, y no se restan las magnitudes, se restan los fasores. Y el fasor que me da, a ese le calculo la magnitud. No da lo mismo, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. Ups, ¿cómo hice eso? No tuve cuidado con eso, ¿eh? Ya, vamos a calcular acá.
Y las corrientes las tengo por acá. Las voy a recortar de momento para tenerlas más a mano. Y calculamos. Calculamos. Ahí están. Ya, voy a calcular. Tengo la calculadora súper perdida. Por ahí está. Ya, entonces voy a hacer algo de esta forma. Por si acaso uno puede calcular aquí mismo lo siguiente. Puede poner imag, que permite calcular la parte imaginaria. Aunque igual no es muy necesario porque nos va a quedar una expresión que va a tener solamente parte imaginaria. Así que, por eso sí, solamente va a tener un j por un número. ¿Ya? Y la g, digo, ahí está. Le ponemos por acá otro paréntesis. De hecho, no hacía falta otro paréntesis. Ahí está. Ya. Y ahora estamos listos para calcular. Pero fíjense bien que acá adentro yo voy a usar una expresión así. Voy a poner apps. ¿Qué hace esa expresión apps? La expresión apps, o en realidad la función apps, para ser más preciso, calcula la magnitud directamente. Así que me basta simplemente escribir acá el menos J2. Esto si es que uno lo quiere hacer obviamente todo en la calculadora, que también se puede hacer. Ahí está. La parte imaginaria del menos J2 por el valor absoluto elevado al cuadrado. ¿De qué cosa el valor absoluto? Absoluto digo. De la resta de los fasores, ¿cierto? Y aquí pongo los fasores. 46,28 con ángulo de 14,62 y voy a tener la resta con el otro fasor, ¿cierto? Que está acá. 41,39 con ángulo de menos 48,81. Ahí le damos Enter. Voy a chequear que lo que escribí esté correcto. Y se ve bien, ¿cierto? Porque es la parte imaginaria de menos J2 por el valor absoluto, que es la magnitud en este caso, ¿cierto? De la resta de esos fasores al cuadrado. Y está correcto, así que nos dio menos 4282,8. Menos, el signo negativo tiene que ir, ya no lo vayan a omitir. 0,8 bar. ¿Ya? Así que mucho cuidado, no calcule las magnitudes acá restándose porque eso nos lleva a un resultado diferente. Tiene que ser la resta de los fasores. Ya, una vez que tenemos eso, podemos entonces calcular la otra. Vamos a reutilizar esto. Vamos a poner acá el J1, simplemente dejamos un J, basta con eso. El valor absoluto, en realidad podemos poner el número si queremos así. Lo podemos simplificar acá. Déjenme borrar esto. Y ponemos simplemente la magnitud de la corriente I2, que aquí es más simple porque tenemos únicamente una corriente, ¿cierto? No hace falta calcular algo más nosotros a mano. Y la tenemos ahí. Me parece que me va a sobrar. No, le vamos a quitar esto. Ahí. Ahí está bien. Y aquí ponemos la magnitud, porque fíjense que yo ahora tengo solamente la parte imaginaria de J por la magnitud al cuadrado. Sería 41,39. Y nos queda ahí. Es 1713,1. 1713,1 sin la coma. Y eso es una coma. Ahí sí. ¿Ya? Y con eso hemos calculado todo. Cualquier duda que tengan. Bueno, estamos pasados 2 minutos, así que... ¿sí? La clave entonces es que los resistores solamente absorben potencia activa y los inductores y capacitores solamente absorben potencia reactiva. Podemos usar esta expresión simplificada, ¿cierto? Que es tomar la impedancia por la magnitud de la corriente que lo circula al cuadrado, ¿cierto? Y calculamos la parte real o la parte imaginaria según lo que busquemos. Así que, bueno, nos veríamos entonces a la vuelta de la semana sin clases, que eso sería, les decía yo, el día 9, ¿cierto? El 9 de noviembre. Y bueno, espero que estén muy bien, que puedan descansar. Ah, la siguiente, mira. Vamos a escribir acá. Los resistores solo absorben potencia activa. Ya lo voy a dejar escrito, va a estar en el apunte. Así que sería eso. Vamos a quitar la calculadora. Ahí. Solo absorben potencia activa. Potencia activa, que es la que recuerden que está asociada a la parte real de la potencia compleja. ¿Sí? Y los inductores y capacitores solamente van a absorber potencia reactiva. ¿Ya? Indic, ¿por qué estoy escribiendo indic?
inductores y capacitores. Y capacitores solo absorben potencia reactiva. Así que después nosotros ni siquiera vamos a calcular algo para los otros. Lo ponemos 0 simplemente. Solo absorben potencia reactiva. Esa es una B. Ya. Dejamos esto en el apunte. Lo voy a cargar. Y bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. No les quito más tiempo. Así que tienen por ahí clases. Ahí. Esto lo vamos a dejar también con nuestro bien destacado, ¿cierto? RGB o arcoíris, como lo quieran ver ustedes. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuánto hicimos hoy día? Estuvo bien. De hecho, hicimos bastante, considerando el tiempo disponible. Chao, chao, que estén muy bien. Voy a eliminar la corriente, las corrientes, porque las corrientes las tenemos. Ahí. Nos vemos.